Reclutamiento, selección y análisis de cargos. Los psicólogos organizacionales utilizan técnicas de análisis de puesto para identificar las tareas, responsabilidades y, crucialmente, las competencias, que son aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que son necesarios para un desempeño exitoso en un rol específico. La importancia de esto radica en que el poder aportar conocimientos y herramientas científicas para asegurar que la elección de los nuevos empleados sea lo más objetiva, predictiva y beneficiosa tanto para la organización como para el futuro empleado. En el material facilitado, el video de la psicóloga Laura Baptista presenta una visión comprensiva sobre la psicología organizacional y su aplicación en el proceso de selección de personal. Como interrogantes tenemos: ¿por qué muchas organizaciones fracasan en la implementación efectiva del reclutamiento y selección del personal? Por ejemplo, la resistencia al cambio o la falta de actualización. Un factor clave de fracaso radica en la falta de una definición clara y exhaustiva del perfil del candidato. Muchas veces las organizaciones solicitan perfiles sin especificar competencias, lo que puede llevar a desajustes en la selección. Las organizaciones no pueden invertir suficiente tiempo y esfuerzo en comprender las necesidades reales del puesto y las competencias necesarias para el éxito. Esto podría deberse a una resistencia a invertir en un análisis detallado o una falta de conocimiento sobre cómo llevarlo a cabo eficazmente. Cuando existen entornos dinámicos, los perfiles pueden volverse obsoletos. Si las organizaciones no actualizan sus perfiles para reflejar los cambios en las funciones, las tecnologías o las demandas del mercado, el reclutamiento y la selección inevitablemente fallarán en atraer y contratar el talento adecuado. Se suele hacer énfasis en la necesidad de una definición clara del perfil. El no tenerla puede generar una negligencia en esta etapa fundamental. La falta de recursos o resistencia a adoptar un enfoque más riguroso es una causa importante de ineficacia en el reclutamiento y la selección. También tenemos como interrogante cómo los sesgos cognitivos de los analistas pueden distorsionar los resultados del análisis. Un analista podría buscar información que confirme sus ideas preconcebidas sobre el puesto o el tipo de persona que debería ocuparlo, ignorando datos que vayan en contra de aquella visión que se tuvo inicialmente para el cargo. También puede presentarse el efecto halo, una impresión general positiva o negativa sobre un empleado actual en el puesto, podría influir en la forma en que el analista percibe las competencias necesarias, sobreestimando o subestimando ciertas habilidades. Por otra parte, puede existir un sesgo al momento de analizar el desempeño de los empleados en el puesto. Un analista podría atribuir los éxitos o fracasos a características personales en lugar de considerar factores situacionales del entorno laboral. Otra interrogante sería: ¿qué metodologías son más efectivas para recolectar datos en entornos laborales dinámicos? La información proporcionada por Baptista en el video se inclina hacia las entrevistas, estructuradas y no estructuradas, y las pruebas psicométricas como metodologías de evaluación en la selección. Sin embargo, para la recolección de datos para el análisis de puestos en entornos dinámicos, podríamos considerar entrevistas estructuradas con empleados y supervisores. Aunque mencionadas por Baptista en el contexto de la selección, las entrevistas estructuradas con preguntas estandarizadas pueden ser efectivas para recopilar información consistente sobre las tareas, responsabilidades y competencias en un entorno dinámico. La estructura ayuda a garantizar que se cubran las áreas clave y se minimicen las desviaciones. También tenemos los cuestionarios y encuestas que permiten recopilar datos de un gran número de empleados de manera eficiente y pueden adaptarse para capturar cambios en las tareas y responsabilidades a lo largo del tiempo. También se encuentra la observación directa en ciertos roles. La observación del empleado en el desempeño de sus funciones puede proporcionar información valiosa sobre las habilidades y comportamientos necesarios, especialmente en entornos dinámicos donde las tareas pueden evolucionar rápidamente. Otra sería los grupos focales, que se basan en reunir a empleados que realizan trabajos similares, y esto puede generar una comprensión más rica y detallada de las demandas del puesto y cómo están cambiando.
Se tiene también el análisis de incidentes críticos que ayuda a identificar situaciones laborales críticas y analizar los comportamientos efectivos e inefectivos asociados que pueden revelar competencias importantes en un entorno dinámico donde los desafíos pueden ser inesperados. Otra interrogante que tenemos presente es cómo impacta la diversidad generacional, por ejemplo, baby boomers versus generación Z, en las competencias requeridas para este rol. Para este interrogante definimos lo que es baby boomer y la generación Z. Se conoce como baby boomers o boomers a la generación de personas que nacieron entre 1946 y 1964, que fue un periodo conocido por el aumento de la tasa de natalidad. Su nombre viene de la expresión inglesa baby boom, que significa auge de bebés, mientras que la generación Z se refiere a las personas nacidas entre 1997 y 2012, como los primeros verdaderos nativos digitales. La generación Z ha crecido en un mundo donde el Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales siempre han estado presentes. La diversidad generacional, específicamente la tendencia de las generaciones más jóvenes como la generación Z a cambiar de trabajo con frecuencia, impacta en la valoración de las competencias blandas, que son aquellas habilidades interpersonales y emocionales que permiten a las personas interactuar y comunicarse eficazmente con los demás. Son cruciales para el éxito en el ámbito laboral y personal e influyen en la forma en que se gestionan las relaciones, la resolución de problemas y el cumplimiento de objetivos. Algunas empresas actualmente valoran las competencias como la responsabilidad y la capacidad de socializar en este contexto de alta rotación. Por otro lado, tenemos el artículo que está titulado Estrategias para mejorar el proceso de reclutamiento y selección. El documento presenta una investigación realizada por José Eladio Flores Díaz, cuyo objetivo es proponer estrategias para optimizar el proceso de reclutamiento y selección de personal en la Dirección de Teleinformática de la Gobernación del Estado Mérida. Se basa en un enfoque descriptivo y factible, utilizando encuestas para recoger datos de una muestra de 66 empleados. Se basa en la idea de que el ser humano no es un ente y que la gestión del recurso humano no puede ser valorada como la administración del talento humano. Esto tiene un alcance que va más allá de la reflexión sobre el reconocimiento propio de la condición humana, razón por la cual el proceso de selección y reclutamiento es visto como uno de los componentes más importantes en los temas de gestión de personal e implica el análisis de elementos cognitivos del ser humano, además de otros aspectos cognitivos, así como la exposición emocional de la esencia del ser. El proceso de reclutamiento y selección sostiene una secuencia de etapas que se inician con la activación de la petición del trabajo y terminan cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. El proceso de reclutamiento y selección abarca dos momentos. En primer lugar, la etapa de reclutamiento y en segundo lugar, la etapa de selección. La etapa de reclutamiento comprende la divulgación y el ofrecimiento de las oportunidades de trabajo en el mercado laboral, así como también la atracción de los candidatos con la finalidad de ser seleccionados. La etapa de selección abarca un mecanismo de elección, categorización y decisión. En el artículo también se expresa que desde el punto de vista de su aplicación, el reclutamiento puede ser interno o externo. El reclutamiento interno se aplica a los candidatos que trabajan en la organización, es decir, a los empleados, para promoverlos o transferirlos a otras actividades más complejas o motivadoras. El reclutamiento externo se dirige a los candidatos que están fuera de la organización para someterlos al proceso de selección de personal. En cuanto a la metodología de la investigación del artículo, tenemos que fue un estudio enmarcado dentro de la modalidad de un proyecto factible, debido a su orientación en proporcionar una solución al problema que envuelve el proceso de reclutamiento y selección de personal de la Dirección de Teleinformática de la Gobernación del Estado Mérida. El estudio se fundamentó en una investigación de campo por cuanto los datos se recogieron de manera directa en la realidad de su ambiente natural, en una población de 66 personas, las cuales integran la nómina de empleados de la dirección previamente mencionada. Entre los hallazgos de la investigación se tiene que
el personal de la dirección prefiere utilizar fuentes internas para cubrir vacantes. Este hallazgo se alinea con la opinión de Chiavenato 2002, quien destaca la rapidez, validez y seguridad del reclutamiento interno al tratarse de candidatos ya conocidos. La preferencia por candidatos internos sugiere una cultura organizacional que valora el crecimiento y la movilidad dentro de la propia institución. Esto podría deberse a la familiaridad con el desempeño y la cultura de los empleados actuales, lo que reduce la incertidumbre en la contratación. También tenemos lo que sería el corto lapso entre reclutamiento y selección por criterios subjetivos. La rapidez en el proceso podría indicar una falta de protocolos estandarizados y detallados para la evaluación de los candidatos. La subjetividad en los criterios podría llevar a decisiones de contratación menos objetivas y potencialmente menos efectivas a largo plazo. Esta percepción sugiere una posible necesidad de capacitación y desarrollo para el equipo de recursos humanos. La falta de experiencia podría traducirse en procesos de reclutamiento y selección menos efectivos, perfiles de cargo mal definidos y, en última instancia, la contratación de personal que no se ajusta completamente a las necesidades de la organización. También se ve una ausencia de detección de necesidades en la administración de personal. Se constató que la dirección no realiza una identificación sistemática de sus necesidades en materia de gestión de personal. La falta de detección de necesidades impide a la organización tener una visión clara de sus carencias y fortalezas en cuanto a personal. Esto dificulta la implementación de estrategias efectivas para mejorar la gestión del talento humano y alinearse con los objetivos organizacionales. Otro punto importante sería la disposición de los empleados al cambio y al liderazgo en la mejora. Los trabajadores de la dirección están dispuestos a participar y liderar propuestas para optimizar el proceso de reclutamiento y selección. Esta disposición al cambio representa una oportunidad valiosa para la dirección. Involucrar a los empleados en la identificación de problemas y la propuesta de soluciones puede generar un mayor compromiso y mejores resultados en la implementación de nuevas estrategias. Por otra parte, la prioridad de lo humano sobre lo competitivo en la selección. Al momento de seleccionar personal se considera fundamental priorizar los aspectos humanos sobre los puramente competitivos. Esta perspectiva centrada en lo humano sugiere una valoración de aspectos como la actitud, los valores y el potencial de desarrollo de los candidatos, además de sus habilidades técnicas. Esto puede contribuir a la creación de un ambiente de trabajo más positivo y colaborativo. En el artículo se presentan dos estrategias dirigidas a mejorar el proceso de reclutamiento y selección de personal de la Dirección de Teleinformática de la Gobernación del Estado Mérida. Primero, la supremacía de las habilidades y destrezas sobre la influencia. Consiste en el respeto de prevalecer las habilidades por encima de las influencias. De ahí que se propone que la razón de gran importancia en el proceso de reclutamiento y selección de personal de la Dirección de Teleinformática de la Gobernación del Estado Mérida sea el mérito y el profesionalismo que demuestra la persona en su condición de candidato, más no cualquier índole de influencia como factor empático en la toma de decisión, elemento que es abordado en la siguiente estrategia, que sería ética moral en la toma de decisión. Consiste en fomentar un control endógeno que oriente la toma de decisión de modo ético. Desde esta perspectiva, se propone que durante el desarrollo del proceso de reclutamiento y selección de personal de la dirección puedan intervenir en condición de observadores, sus propios trabajadores, con el objetivo de apreciar el desenvolvimiento del mencionado proceso para que posteriormente puedan opinar ante la persona encargada de tomar la decisión final. La investigación concluye que la implementación de estrategias bien definidas y un enfoque más humanístico en el proceso de reclutamiento y selección pueden mejorar significativamente la eficiencia y efectividad de la gestión del talento humano en la Dirección de Teleinformática de la Gobernación del Estado Mérida. Se enfatiza la necesidad de un cambio en la cultura organizacional
para valorar adecuadamente el talento humano y fomentar un ambiente de trabajo más justo y más equitativo. El siguiente artículo está titulado de la siguiente manera: ¿Producen resultados adversos de género las entrevistas estructuradas de selección de personal? Escrito por Pamela Alonso de la Universidad de Santiago de Compostela. Este estudio realiza un metaanálisis con el objetivo de determinar si las entrevistas estructuradas de selección de personal producen un impacto adverso en función del género del entrevistado, es decir, si afectan negativamente a las mujeres en comparación con los hombres. La preocupación surge debido a que, aunque estas entrevistas se consideran más objetivas y confiables que otros instrumentos de selección, algunos estudios previos han reportado cierto impacto adverso hacia las mujeres en función del tipo de entrevista. Para ello se recopilaron 11 investigaciones que incluían datos cuantitativos sobre el efecto del sexo en las puntuaciones obtenidas en entrevistas de selección. La búsqueda se realizó en bases de datos electrónicas y referencias de artículos relevantes, asegurando que los estudios cumplieran con los criterios necesarios para calcular los efectos del sexo en las puntuaciones. Los estudios incluían diferentes tipos de entrevistas, principalmente convencionales y conductuales estructuradas, y en su análisis se agruparon los resultados en función del contenido y modalidad de las entrevistas. Los resultados del metaanálisis revelaron que, en conjunto, no existen diferencias significativas en las puntuaciones entre hombres y mujeres en ninguna modalidad de entrevista estructurada, ya sea convencional o conductual. Esto sugiere que la implementación de entrevistas estructuradas no produce impacto adverso de género, confirmando además que estas modalidades pueden ser seguras desde una perspectiva de equidad de oportunidades, sin violar la ley de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El estudio también señala que, aunque la muestra total de estudios es amplia y robusta, la mayor parte de los datos proviene de pocos estudios, lo que limita la generalización del hallazgo. Se recomienda seguir investigando en diferentes contextos culturales y organizacionales para confirmar la estabilidad de estos resultados. Finalmente, se resaltan las implicaciones prácticas, sugiriendo a las organizaciones que continúen utilizando entrevistas estructuradas, en especial las conductuales, para maximizar su fiabilidad y validez, además de reducir la probabilidad de impacto adverso de género. En conclusión, este estudio ofrece evidencia sólida de que las entrevistas estructuradas en la selección no generan discriminación por sexo, promoviendo su uso para garantizar procesos más justos y objetivos en la selección de personal. Mencionando nuevamente los puntos clave de este artículo, tenemos que las entrevistas estructuradas no producen impacto adverso de género. Su implementación se convierte en una práctica recomendada para las organizaciones. Esto puede ayudar a mitigar el riesgo de discriminación en los procesos de selección. También que al utilizar un método de selección que no discrimina, las empresas pueden fomentar una mayor diversidad en sus equipos. Esto no solo es beneficioso desde una perspectiva ética, sino que también puede mejorar el rendimiento organizacional al incorporar diferentes perspectivas y habilidades. Es crucial que los entrevistadores reciban formación adecuada sobre cómo llevar a cabo entrevistas estructuradas de manera efectiva. Esto incluye entender la importancia de la equidad en el proceso de selección y cómo evitar sesgos inconscientes. Seguidamente tenemos más interrogantes como: ¿qué limitaciones éticas y legales surgen al utilizar tecnologías como el job mining, que significa minería de empleos? La minería de empleos se refiere al proceso de buscar empleos, generalmente utilizando recursos online o herramientas específicas para encontrar oportunidades de trabajo. Implica la búsqueda activa de puestos de trabajo, la gestión de candidaturas y la preparación para el proceso de selección. Una limitación sería la privacidad de los datos, que refieren el derecho de un individuo a controlar su información. Personal. En el job mining se puede recopilar los datos de diversas fuentes como redes sociales, currículos o plataformas de empleo.
Si los usuarios no son debidamente informados sobre el uso de sus datos, pueden sentirse explotados. La falta de claridad puede resultar una percepción negativa de la empresa o la plataforma que realiza el job mining. Por otra parte, la discriminación del algoritmo. Los algoritmos de análisis de datos pueden incorporar sesgos inherentes, ya sea por los datos de entrenamiento utilizados o por la forma en que se diseña. Esto puede llevar a decisiones sesgadas en la contratación o en la identificación de habilidades, afectando desproporcionadamente a grupos minoritarios o menos representados. Por ejemplo, un algoritmo que favorezca ciertas palabras claves podría excluir candidatos calificados que utilizan un lenguaje diferente. La siguiente sería: ¿cómo garantizar que el análisis de puestos no se convierta en un mero trámite burocrático, sino en una herramienta viva? Para que esto no sea un mero trámite burocrático, es fundamental adoptar un enfoque dinámico y participativo, realizando encuestas y entrevistas periódicas con empleados para comprender sus roles y responsabilidades. Esto asegura que el análisis refleja la realidad del trabajo. También funcionaría organizar grupos focales donde los empleados puedan discutir sus experiencias y sugerencias sobre sus puestos. También asegurarse de que el análisis de puestos sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuevas habilidades y responsabilidades. La última interrogante que tenemos es: ¿qué diferencias clave existen entre términos de descripción de puesto, especificación de puesto y mapeo de competencias, y por qué son relevantes para la gestión estratégica de talento? Las descripciones de puesto, las especificaciones de puesto y el mapeo de competencias son herramientas fundamentales en la gestión de talento, pero estas abordan diferentes aspectos. La descripción de puesto es un documento que describe las tareas, responsabilidades, deberes y la finalidad general de un puesto de trabajo específico. Se enfoca en el qué se hace en el puesto, mientras que la especificación de un puesto es un documento que define los requisitos, calificaciones, habilidades, conocimientos y otras características personales que un individuo debe poseer para desempeñar eficazmente las tareas descritas en la descripción del puesto. Y por último tenemos el mapeo de competencias, que es un proceso que identifica y define las competencias que son cruciales para el éxito en un puesto o en toda la organización. Hemos llegado al final del video. Muchas gracias y espero que les haya gustado.